¿Has visto que ahora se habla mucho de algo que no sé si el nombre correcto es ChatGPT, que es un generador de conversaciones mediante inteligencia artificial o algo así? He visto justo antes de venir tú que había publicado Joan Tallón en Instagram un Ah, bueno, he post. estado con él ayer también. Pues justo Claro, había... este es el de la escultura de Richard Serra, ¿puede ser? No lo sé. Es Tallón, escritor. escritor gallego. Sí, ese es. Escritor gallego, me parece que hizo un libro sobre la escultura esa perdida del Museo de Pues ahí Reina me pillas. Sofía. Pues Habría que verlo. en este post de Instagram le pedía a esta inteligencia artificial que le escribiese un pasaje sobre un tema. O sea, eso ya se puede hacer. No, sí, sí, Millás, por ejemplo, también lo ha comentado, mucha gente lo ha comentado. No me impresiona, francamente. No estoy impresionado. Eso no hay ahí nada que tenga la más mínima. Bueno, está muy bien, quiero decir, está fenomenal, ¿no? Pero, pero no tiene particular. Es la fuerza del cálculo ahí. Porque esas historias se construyen estadísticamente a base de Big Data. De manera que tú puedes establecer o calcular el número de veces que dos palabras van juntas y demás. Es decir, que todo eso se construye no es de la base del talento o de la creatividad o de la originalidad, sino a base de repetir cosas ideas o palabras que, bueno, pues que se repiten en los textos. O sea, si tú analizas un texto cualquiera, de hecho, esta era una técnica que se ha utilizado mucho para ver la autoría de los libros. Por ejemplo, un libro cuyo autor, la Celestina o lo que tú quieras, ¿no? Aparece un nuevo libro de Shakespeare, aparece un nuevo o de Lope de Vega. Sabes tú que en la época de Shakespeare y Lope de Vega no publicaban, no se publicaban las obras de teatro. Las obras de teatro las tenía, las escribía a Se mano. representaban. Bueno, y las tenía el director de la compañía. Shakespeare era un director de compañía. Entonces él lo apuntaba en un papel y repartía las hojas a cada uno le daba su texto, ¿no? Entonces eso se representaba ahí. Lope de Vega no, Lope de Vega se publicaron sus obras, se terminaron imprimiendo todas, claro, porque el público las quería leer. Pero empezaron siendo simplemente guiones para la función. Entonces, pues de cuando en cuando aparece una nueva comedia de Shakespeare, sí, o de Lope de Vega. Entonces, como no las firmaban, Shakespeare no firmaba. Esto es de Shakespeare. Simplemente la usaba, ¿no? Y además tenía mucha gracia porque había gente que tenía muy buena memoria que iban a copiarlas. Porque no había derechos de autor. Es decir, había gente que iba a la obra de teatro de Shakespeare y como tenía muy buena memoria, se acordaba del texto y luego lo escribía y luego lo podía representar otra compañía. Para que veas. Bueno, el caso es que puede aparecer una obra atribuida a Shakespeare. ¿Cómo se sabe si es Shakespeare o no? Pues por Big Data. Es decir, tú dices, vamos a ver, esta palabra aparece en Shakespeare en muy pocas ocasiones. Mientras que en este texto aparece sobrerepresentada. Pues es fácil que no sea Shakespeare. O esta construcción, ¿no? Este sintagma, por ejemplo, no lo utiliza Shakespeare en ninguna. A fin de cuentas, es estadística. Eso es lo que puede hacer una máquina. ¿Y para la pintura también se utiliza? Hace muchos años, no muchos años, mira, en el año, no me acuerdo cuándo era, pero que se hizo una exposición sobre 2001, la Odisea del Espacio, que hace unos cuantos años. Bueno, entonces, entre otras cosas, las que se exhibían allí, en fin, había una pintura hecha por inteligencia artificial, al modo de Rembrandt. Es decir, que no consiste en coger a Rembrandt, coger trozos de Rembrandt y pegarlos. Sino, no sé, tú puedes, por ejemplo, decirle que represente a Rembrandt fregando los platos, que a un personaje de Rembrandt fregando los platos, es decir, vestido de otra forma y en una postura que hoy en día, y eso lo pueden hacer porque a base de Big Data tú puedes saber, no se trata de reproducir tal cual, sino saber cómo hace su estilo, ¿no? El estilo, claro. O sea, todo esto
es simplemente velocidad de cálculo. La máquina es como las máquinas que ganan partidas de ajedrez. La máquina no sabe ni lo que es el ajedrez. O sea, primero que esa máquina que juega al ajedrez, luego a lo mejor no sabe sumar, o no sabe hacer una operación muy simple, no sabe nada, no sabe jugar a las damas. Es decir, que tiene una especialización que está basada simplemente en la velocidad de cálculo, que es en lo que nos superan las máquinas. Las máquinas solamente nos superan en que calculan más deprisa. Nada más. Y esta noticia que salió en su momento Pero bueno, que está muy bien, que se puede utilizar. Bueno, pero hay que decir que no me impresiona. Que está fenomenal, pero no ahora, sino que con el sistema actual, con la inteligencia artificial actual, con lo que hoy en día entendemos por inteligencia artificial, no espero grandes maravillas. Y esta noticia que te iba a comentar, como dos máquinas que estaban creadas para comunicarse entre ellas y que de repente empezaron a comunicarse en un idioma que los científicos desconocían. ¿Te suena esa historia? Sí, pero no la conozco en el detalle como para opinar, pero resumiré lo que quiero decir con esto. Mientras la inteligencia artificial se base, pues eso, en la velocidad de cálculo, lo que hacemos ahora, en programas, en algoritmos, mientras la inteligencia sea algorítmica, sí. Es decir, que se base en secuencias de instrucciones, lo que se llama un programa de ordenador, pues será una herramienta. Es decir, la inteligencia artificial será inteligencia artificial el día que funcione como la nuestra, como nuestro cerebro. ¿Y ese día puede llegar? Primero tendremos que averiguar cómo funciona nuestro cerebro. Pero ¿por qué no? Nuestro cerebro es un órgano como otro cualquiera. Es decir, si llegamos algún día a averiguar cómo funciona nuestro cerebro, podríamos replicar en una máquina el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, esa máquina tendría las capacidades que tiene un ser humano. Pero hasta entonces, las máquinas serán herramientas pues muy, muy valiosas, pero como una llave inglesa. Una llave inglesa puedes apretar un tornillo mucho más que a mano y con los dedos, pero no hace nada que sea original o distinto. Te quiero decir que esta es una cuestión puramente casi conceptual, ¿no? Pero mientras la inteligencia artificial se base en el uso de algoritmos, pues será una herramienta fabulosa. Bueno, y de hecho, su capacidad de cálculo es lo que nos permite, bueno, pues todas las funciones que hacen las diferentes aplicaciones y demás, ¿no? Para que sea una inteligencia como la nuestra, tiene que funcionar como la nuestra. Yo juraría que en algún país, no sé si Japón, algún país asiático, tenía una estrella de la música que era virtual. Sí, no, todo eso puedes hacer. Ahí puedes hacer todo lo que quieras. Pero no es diferente de un juego de ajedrez. O sea, las máquinas juegan mejor al ajedrez que los seres humanos, pero vale, ¿pero y qué? ¿Qué decir? También un coche corre más que yo. Que no veo ahí no, eso no es una cosa que me deslumbre, es una cosa muy útil, pero un avión vuela y yo no. O sea, ya sabemos que las máquinas hacen cosas que no hacemos los seres humanos, ¿no? Pero lo que entendemos por inteligencia, inteligencia humana, pues para que se reproduzca, pues necesitará la máquina funcionar como funciona un cerebro humano. Para lo cual hay un paso previo, que es el de averiguar cómo funciona un cerebro humano. El día que sepamos cómo funciona el cerebro humano, podremos crear auténtica inteligencia artificial, que es decir, una inteligencia que imita, bueno, no es que imita, que se rige por los mismos, que funciona como un cerebro. Pero con esto pasa un poco como lo que te decía de los negros, que en un entorno
o en un contexto empresarial o científico se acepta mejor que en el artístico, y está pasando lo mismo con esta inteligencia artificial. Ahora se está llenando Instagram de fotos generadas artificialmente, porque todo el mundo tiene acceso a una web en la que se hace lo que tú dices, le das unas fotos y dices, quiero que Rembrandt me pinte. No, nunca lo he usado, pero creo que el funcionamiento es algo así. Y entonces te devuelve tu imagen que parece pintada por Rembrandt. Y se está llenando Instagram de esas fotos, y los verdaderos artistas se están quejando. Los verdaderos artistas están como diciéndole a la gente, eso nunca va a reemplazar lo que hacemos nosotros, y están en pie de guerra. Pues habría que ver qué es lo que hacen ellos, porque si lo que hacen ellos es una cosa muy mecánica, pues en ese caso sí que lo van a hacer mejor las máquinas, claro. Pero si lo que hacen ellos es algo diferente de lo que puedes hacer con un algoritmo, con un programa, con una secuencia, ¿no? Pues no. Mira, pero yo conozco un ejemplo mucho mejor, que es el de la cocina. Ajá. El de la gastronomía. Cocinar consiste en ejecutar una receta. De hecho, tú cuando quieres hacer un plato pides la receta, ¿no? ¿Qué es una receta? Una secuencia de instrucciones lógicas, ¿no? ¿Cómo freír un huevo? Pues coges una sartén, primer paso. Lo pones en el fuego, segundo paso. Tercer paso, echas aceite. O quizá el aceite antes del fuego, pero... Tercer paso, coges un huevo, lo cascas contra el borde. O sea, tú puedes poner, y de hecho una receta es eso. Cuando tú pides una receta, o ves una receta, o lees una receta, lo que tienes es un algoritmo. Un algoritmo es una receta, no es otra cosa. Es una secuencia de instrucciones. Nada más que eso. En fila. Que debes ir ejecutando secuencialmente, en ese orden, y al final será un huevo frito. O sea que sí, los huevos fritos pueden hacer las máquinas. ¿Eso quiere decir que los cocineros van a perder su trabajo? Hombre, van a perder la parte del trabajo que consistía en freír huevos. O sea, quiere decir que los cocineros cortaban la cebolla muy rápido. Y de hecho tengo un yerno cocinero que dice que es como la manera de saber si alguien es cocinero o no. Ver cómo corta la cebolla. Sí, porque claro, no porque eso requiera, sino porque es lo que estás viendo es el uso que hace, todo lo que ha cocinado. Ya. Yeah. Pues todos los días cortar la cebolla, acabas cortado muy rápido. Lo que estás viendo es la experiencia, para entendernos. Pero la máquina cortadora de cebolla, que picaría, supongamos, que picaría más fino y más rápido, no sustituye al cocinero. Es una herramienta del cocinero. O sea que a mí me parece que si tú te consideras cocinero porque cortas la cebolla muy rápido, pues sí, vas a ser sustituido por una máquina. Pero si tú crees que ser cocinero es otra cosa diferente de picar cebolla, pues entonces tendrás una máquina que te pique la cebolla para ti y te facilitará el trabajo. Entonces es que depende de lo que hagan los artistas. Se hace una cosa muy mecánica algo que puede ser sustituido por un algoritmo, es decir, que se puede convertir en una receta. Ya. Yeah. Pero es que da la sensación de que casi todo, por lo que estamos viendo, casi todo puede ser sustituido por un algoritmo. No, en realidad no. Puede ser sustituido por un algoritmo lo que podía ser sustituido por un algoritmo. Nada más. Lo que no es posible sustituirlo por un algoritmo, pero vamos a ver, es como si me dices que un tractor sustituye a los segadores, pues claro. No, pero mira, Juan Luis, todo esto que tú vas mencionando, yo sí entiendo que lo pueda sustituir un algoritmo, pero ¿quién iba a pensar que un algoritmo podía, entre comillas, sustituir a Rembrandt? Pero es que no lo reemplaza. No lo reemplaza, pero... Lo imita, lo copia. Nada más. ¿Quién podría pensar que un algoritmo iba a poder imitar a Rembrandt? Yo sí que creo que un algoritmo puede hacer el trabajo de un tractor. O sea, que un tractor puede hacer el trabajo de un labrador. Porque estás acostumbrado a un tractor, porque eso sí que ha sido la auténtica revolución. Ha cambiado la faz del mundo. Los tractores de los años 60 directamente cambiaron la estructura de la población española, eliminaron toda la mano de obra agrícola, en fin, lo cambió todo. O sea, ¿quién iba a decir que un tractor... Claro, ¿quién iba a decir...? Yo todavía recuerdo una conversación acerca de inteligencia artificial con una neurocientífica a la que pues hablábamos de lo que puede hacer, lo que no puede hacer una máquina y demás, ¿no? Y me dijo, mira, atención a lo que me dijo. Para venir yo aquí,
me he levantado, me he dirigido al coche. He pensado cuál es la dirección más adecuada para llegar hasta donde estamos ahora hablando. He tenido en cuenta el tráfico. He optado por el camino más corto teniendo en cuenta el tráfico. Y he llegado hasta aquí. ¿Algún día, tú crees que eso lo puede hacer algún día un programa? Lo hacen todos. Sí, sí. Se llama navegador. Es decir, lo que a ella le parecía impensable, que todas las decisiones que ella había tenido que tomar para venir en coche desde su casa hasta donde estábamos hablando, que son infinitas, porque en un momento determinado tienes un autobús y lo adelantas o te paras en un semáforo, o todas esas cosas las pudiera hacer una máquina. Y esto pues pudo ser hace 2 años no sé si se acordará ya esta conversación, pero es probable que cada vez que pone el GPS, digo, pensar que yo decía que esto es algo que jamás podría hacer una máquina. Pero en realidad la máquina no tiene ni idea de nada, no sabe dónde está, no sabe nada. Simplemente no tiene conocimiento, no es inteligente. No sabe lo que está haciendo. Se limita a procesar información. Y la procesa pues porque recibe una información que es el GPS y que le indica, y luego tiene un mapa, eso sí, eso hay pequeño avance, porque la aplicación tiene un mapa en el que se sitúa el coche. Bueno, son pequeños avances.